por menos 1 más la raíz de 1 más 8 veces Freud 1 al cuadrado. Eso se puede demostrar. ¿Y quién es Freud 1? El número de Freud 1 es B1, velocidad, entre raíz de G y 1, donde I1 es el tirante. Entonces quiere decir que con la fórmula de resalto, si yo conozco el tirante inicial del resalto, podría calcular el tirante final del resalto. Entonces ahora, ¿qué cosa es lo que viene? Viene ya la verificación. ¿Qué verificación se hace? Verificación. Si el I2 calculado en el paso previo, si el I2 que calculamos en el paso previo es menor que IN2, o sea, es menor que el tirante normal en el segundo tramo, entonces la hipótesis es verdadera. La hipótesis es verdadera y el resalto ocurre en el primer tramo. Si más bien a la hora de hacer la verificación resulta que I2 es mayor que IN2, entonces la hipótesis es falsa. Y que la hipótesis sea falsa significa que el resalto, ¿dónde tendría que ocurrir? El resalto tendría que ocurrir en el segundo tramo. ¿De acuerdo? Ahora, esta es mi primera hipótesis. Entonces ahora, si digamos me salió que la hipótesis es falsa, tendría que formular mi segunda hipótesis. ¿Qué me dice la segunda hipótesis? La segunda hipótesis me dice, hipótesis 2, el resalto ocurre en el ya no primero, sino en el segundo tramo. Hipótesis 2, el resalto ocurre en el segundo tramo. Entonces acá más bien, ¿qué se diría? Ya no se diría esto, se diría, con IN2 conocido, o sea, con el tirante final del resalto conocido, calculamos el tirante inicial, o sea, I1. Diremos, con IN2 conocido, se calcula el tirante I1, que viene a ser el tirante conjugado del resalto. Se calcula I1. Y ahora se hace la verificación correspondiente. ¿Qué nos dice la verificación en esta segunda hipótesis? Nos dice que si I1 calculado es mayor que IN1, la hipótesis es verdadera y el resalto ocurre en el segundo tramo. Si más bien I1 calculado, este I1 es menor que IN1, la hipótesis es falsa, o sea, el resalto no ocurre acá. Ahora, en esto hay que tener cuidado, ¿no? Y lo siguiente, porque si la hipótesis 1, o sea, si yo digo que el resalto ocurre acá, me resultó falso, necesariamente esto debe ser verdadero. ¿De acuerdo? Como que si esta hipótesis de que el resalto ocurre acá resulta verdadera, esta hipótesis necesariamente debería ser falsa. O sea, no pueden ocurrir dos hipótesis verdaderas o dos hipótesis falsas. Si yo tengo dos hipótesis verdaderas o dos falsas, quiere decir que me estoy equivocando en operaciones. ¿Ya? Pero digamos, esto que estamos planteando nos permitiría a nosotros ver dónde ocurre el resalto. Si el resalto ocurre en el primer tramo o si el resalto ocurre en el segundo tramo. Y no solo eso, sino además calcular los tirantes que va a tener, digamos que voy a tener a lo largo de toda la conducción, ¿no? Entonces, bueno, esto que acabamos de mencionar, que acabamos de detallar, de repente sería bueno verlo a través de un ejemplo, para que más o menos puedan aplicarlo y puedan ver cómo es que esto se puede, digamos, desarrollar en un caso en el cual yo tuviera efectivamente una alcantarilla de dos tramos, ¿no? Una alcantarilla que viene con fuerte pendiente y que luego tiene una pendiente más bien moderada. Entonces, vamos a salirnos de acá por un momento y vamos a ver un ejemplo. Que sería, vamos a verlo.
El ejemplo es este de acá. Como dice, ¿no? Una alcantarilla de 2 tramos debe evacuar un caudal de 3 metros cúbicos por segundo. 2 tramos como más o menos se ha mostrado. La alcantarilla será del tipo marco de concreto con 1.80 metros de ancho. El primer tramo tendrá una pendiente de 5%, mientras que el segundo tramo tendrá una pendiente de solo 1.5 por mil. Para los datos indicados, ¿qué se pide? Se pide 1. Determinar el tirante en la entrada. 2. Determinar los tirantes normales en cada tramo, y N1 y N2. 3. Determinar el lugar de ocurrencia del resalto, si el resalto ocurre aguas arriba en el primer tramo o aguas abajo en el segundo tramo. Determinar la longitud requerida para que el resalto se produzca, que normalmente se evalúa como 6 veces I2 menos I1. Y determinar la altura que debe tener el marco de concreto considerando un margen libre del 20%. ¿Cuál es la altura que debe tener el marco de concreto considerando un margen libre del 20%? Entonces quiere decir esto, que si por ejemplo esto tuviera una cierta altura, digamos 2 metros, entonces la bóveda o la parte superior del marco de concreto tendría que incluso acá presentar un margen libre, como se señala, de 20%. O sea, si acá tengo 2 metros, debería tener 40 centímetros de margen libre. O sea, el borde superior del marco de concreto tendría que venir bastante más arriba, a 2 metros 40 más o menos. Bueno, eso es, como se dijo, la longitud del resalto, tal como lo indica el texto, más o menos demanda de I2, 6 I2 menos 1 de longitud. Bueno, entonces con esta información traten ustedes de ver el ejemplo. Traten de resolver todo lo que se pide, que está pidiendo como 5 cosas. ¿De acuerdo? Entonces, pues nada, traten de verlo. ¿Mm? La primera parte del problema. Si esto lo tratamos de repente de completar, más o menos podríamos decir que es algo así. Vamos a borrar esto. Esta fórmula es importante para el cálculo del resalto. Ya lo habíamos visto. Nuestra alcantarilla va a ser más o menos algo así. De repente acá hay un parapeto. Acá igualmente hay un parapeto propio del cabezal. Acá de repente tengo el terraplén, el talud, la carretera, algo así. La alcantarilla es esta. ¿Qué me están pidiendo si esta es la entrada a la alcantarilla? Si esta es la entrada a la alcantarilla, me están pidiendo el tirante de agua que voy a tener en la entrada. ¿Qué tirante vamos a tener por acá? Que probablemente acá el tirante vaya disminuyendo así. ¿Qué tirante vamos a tener en la entrada?
Esa es la vista longitudinal de la alcantarilla. Queremos saber cuánto vale el tirante en la entrada. Este tirante. Y en la entrada. ¿Cuánto va a valer ese tirante? ¿Qué tirante va a ser ese tirante? Tirante que probablemente ahí sea un tirante crítico. Porque luego en la rápida voy a tener un flujo de alta velocidad. O supercrítico. ¿Cómo calculo el tirante crítico? Eso no sé si lo han visto ustedes en alguna asignatura vinculada con canales. Este tirante en la entrada, repito, va a ser un tirante crítico. ¿Cómo se calcula ese tirante crítico? Usualmente se calcula con la relación raíz cúbica de Q cuadrado entre G. Donde Q, ¿qué cosa es? Es el caudal específico o caudal por metro de ancho. Entonces ese caudal específico, caudal por metro de ancho, lo pueden calcular. Porque digamos se nos da el caudal y se nos da el ancho. ¿Cuánto valdría entonces el tirante crítico? Bueno, lo tenemos por acá. El tirante crítico en entrada va a valer 0,657 metros, 66 centímetros. ¿Por qué? Porque primero calculo el caudal por metro de ancho, que es caudal entre ancho. Eso es Q. Y una vez que he calculado Q, voy a la fórmula y determino el tirante crítico en entrada. O sea, en la entrada voy a tener un tirante de 0,66. Ahora, ¿cuánto van a valer los tirantes normales? O sea, los tirantes normales IN1 e IN2 en cada tramo. Esos tirantes normales, ¿cómo los determino? ¿Qué fórmula tengo que aplicar? Para calcular, repito, los tirantes normales IN1 e IN2. Tirantes normales de acuerdo a la pendiente del curso. Lo que tengo que utilizar es Manning. ¿No? Tendría que utilizar Manning. Entonces eso, ¿a qué nos lleva? En realidad acá en esta parte tienen el cálculo de los tirantes normales tanto IN1 como IN2. Vamos a ir anotando cosas. El tirante crítico, ¿cuánto salió? Tirante crítico salió 0,66 o 0,657, ¿no? Este tirante salió 0,657. 0,66. El tirante IN1, ¿cuánto sale? Sale 0,288 centímetros. Acá. Y el tirante normal 2 sale 0,994. ¿Cómo así? Como lo vimos antes, ¿no? Yo no sé cuánto vale el tirante, pero con el tirante asumido, ¿qué calculo? Calculo el área y calculo el perímetro. Como me dan la pendiente y me dan el caudal, bueno, primero calculo el caudal ¿cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar el valor 3. Si no me diera 3, modifico el tirante. Y una vez que tengo ya efectivamente el caudal 3, divido este en el área, tengo la velocidad y con eso puedo calcular Freud 1 incluso. Con la fórmula que ya vimos. B1 entre la raíz de G y 1. Por otro lado, en el tramo 2
como IN2 se supone vale 0.994, eso igualmente lo determino por Manning siguiendo el mismo procedimiento iterativo. Asumo IN2, calculo el área, el perímetro, tengo la pendiente, tengo la rugosidad, voy a Manning y calculo Q. ¿Cuánto me debe dar? Me debe dar 3. Teniendo ya determinado Q, como conozco el área, calculo la velocidad y con eso puedo calcular Freud en la sección correspondiente. Entonces, con eso, ¿qué diríamos? Diríamos que este tirante vale 0.288 y este otro tirante al final vale 0.994. Entonces, ahora sí podemos pasar a hacer la evaluación de dónde ocurre el resalto. Y para eso habría que seguir el procedimiento que se ha señalado, ¿no? Por ejemplo, hipótesis 1. ¿Qué nos dice, por ejemplo, esta hipótesis? El resalto ocurre en el primer tramo. Si el resalto ocurre en el primer tramo, tal como está en el gráfico, el tirante inicial del resalto tendría que ser el tirante normal. Pero ese tirante inicial y tirante normal vale 0.288. Si con ello aplico la fórmula de resalto que ya la borramos, pero que estaba en el extremo superior derecho, calcularemos la relación I2 entre I1 igual a 440. Con lo cual se puede calcular el tirante I2 que sale 1.277. O sea, este tirante I2, de acuerdo con los valores, saldría 1, donde lo teníamos, tendríamos el resalto ocurre en el primer tramo, este tirante valdría 1.266. 1.266. Pero ¿qué resulta? Resulta que 1.266 es mayor que IN2, cosa que no debería de haber ocurrido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la hipótesis es falsa. O sea, ¿dónde ocurre el resalto? El resalto ocurre más bien en el segundo tramo. Entonces, en el segundo tramo, ¿qué decimos? El resalto ocurre en el segundo tramo. Entonces, acá, ¿qué cosa podemos decir? Podemos decir lo siguiente. Yo no sé cuánto vale el tirante inicial del resalto, el tirante I1 en el segundo tramo. Pero podría asumir un valor, digamos, como dice ahí, 0.407, que es el valor final. Con eso calculo el área, caudal entre área me da la velocidad. Con eso voy a la fórmula de Freud y calculo la relación de I2 con I1 como se ha visto antes. Este tirante, ¿cómo va a ser? Va a ser mayor que IN1, porque IN1 valía 0.288. ¿Qué significa? Significa que la hipótesis es verdadera. O sea, el resalto ¿dónde ocurre? El resalto ocurre en el segundo tramo. Entonces, para eso es este conjunto de cálculos, para finalmente confirmar dónde ocurre el resalto y qué tirantes voy a tener, ¿no? Y qué tirantes, qué velocidades, qué régimen de flujo voy a tener. Bueno, eso es prácticamente todo acá. Lo último que queda es la longitud del resalto. La longitud del resalto se calcula con la fórmula 6 veces I2 menos I1. 6 veces I2 menos I1. La longitud del resalto sale 3.52 metros. Y lo último que habría que ver es qué altura debería tener el marco de concreto. El marco de concreto debe ser tal de que, digamos, toda la descarga pase confinada y con un margen libre el 20%. La zona más crítica es esta, donde el margen libre es pequeño. Si todo el tirante vale 0.99, el tirante que yo a lo más podría adoptar acá es que sea 1.20. Vale decir, sumándole un 20% de margen libre. Por lo tanto, esta altura debería ser más o menos 1.20 m. 1.20 m, 1.20 m. Y con eso hemos completado el dimensionamiento incluso del marco, ¿no? Verificando que el resalto ocurre en el segundo tramo. ¿Ya? Bien, eso es entonces. Con esto prácticamente tendríamos nosotros, primero la posibilidad de analizar alcantarillas de dos tramos.
que no son nada de otro mundo, lo único que hay que manejar correctamente son los aspectos hidráulicos. Ahora, cuando hablamos de alcantarillas, podríamos incluso tener también una alcantarilla, por acá creo que está, no solamente de 2 tramos, sino incluso acá de 3 tramos. Alcantarilla de 3 tramos. Que ahí la tienen. Entonces, una alcantarilla de 3 tramos más bien funcionaría como se muestra. Un tramo de entrada donde se produce un perfil, la sección crítica al final del primer tramo, donde ahí ocurre tirante crítico, sección de control, de ahí un flujo uniforme, hasta llegar al final, donde de repente ocurre, pues como se señala ahí, un resalto que puede ser en el primer o en el segundo tramo. Bien. Esto ilustra algunos casos de alcantarillas, muchos de los cuales, como digo, en nuestro medio no se utilizan, no se manejan, no se considera acá, digamos, en nuestro medio alcantarillas de varios tramos. Acá, por ejemplo, en estas láminas se da algunas indicaciones generales como para un predimensionamiento, ¿no? Lo cual luego tiene que ser verificado, comprobado, pero esto más o menos nos sugiere, de acuerdo al caudal y de acuerdo a la función que vaya a cumplir la alcantarilla, qué diámetro normalmente se recomienda para la alcantarilla. Pero digamos, esto es solo a modo referencial. Más bien acá, ¿qué cosa es lo que se hace? Se compara las alcantarillas. Se compara las alcantarillas TMC de acero corrugado con las alcantarillas tipo marco, para ver cuáles son las ventajas y desventajas que cada una de ellas tiene. Lo pueden ver en esta lámina, lo pueden ver también en esta otra, que continúa, digamos, efectuando el análisis de estas alcantarillas. ¿Qué se recomienda también dentro de las diferentes obras de drenaje? Por ejemplo, para quebradas pequeñas, badenes, para quebradas grandes, pontones que podrían tener hasta 6, 8 metros. Para quebradas grandes o ríos, también puentes que pueden tener una luz superior a los 10 metros. Bien, esto vamos a pasar. Señalar también que el estudio de alcantarillas se puede apoyar con el uso de software. Y por ejemplo acá tienen algún tipo de software como es el HEC-RAS, el HY8, el HydroCulver, que permiten efectuar cálculos en alcantarillas. Bien, y con esto entramos a la parte más importante, que es definir dónde tenemos el control que establezca cuál es el caudal que va a circular. Y como se señala, el control lo puedo tener en la entrada o el control lo puedo tener en la salida. Normalmente se prefiere que el control esté en la entrada, pero también podría darse que el control se encuentre en la salida. Entonces, ¿frente a qué caso nos enfrentamos? Eso nos va a definir diferentes situaciones y diferentes formas de cálculo. Primer caso, caso A. Entrada libre, no está sumergida. Tirante que disminuye con el camino, o sea, estamos hablando de un flujo supercrítico de alta velocidad. Y la descarga, que podría haber acá haber un emboquillado de piedra o qué sé yo, que de alguna manera pudiera generar un resalto. Bien, este es el primer caso. ¿Qué cosa es lo que tenemos? Tenemos control en la entrada. ¿Qué control en la entrada? Normalmente tirante crítico en la entrada, ¿no? Y el flujo es pelo libre en toda la conducción. Primer caso. Segundo caso. La entrada es libre, como se puede ver ahí, pero prácticamente llegando al final la descarga se sumerge porque ocurre un resalto. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿quién gobierna el caudal? Nuevamente el caudal lo gobierna la entrada, porque acá tendré tirante crítico. Y ese tirante crítico, como ya lo hemos visto, es relacionado con el caudal específico. Con lo cual yo sabré cuál es el caudal que está circulando. Control en la entrada también, ¿no?
¿no? Controlen la entrada también acá, igual, controlen la entrada. En este caso, ¿qué cosa es lo que tenemos? Si lo pueden ver, con la entrada como es, libre o sumergida. En este caso, la entrada es sumergida. Pero en el tubo se tiene descarga libre. Porque digamos acá el flujo es a pelo libre. Incluso por acá lo que voy a tener es un tirante cada vez menor porque el flujo va a ser un flujo de alta velocidad. Flujo supercrítico. Entonces acá la pregunta que podríamos hacernos es, bueno, ¿cómo enfrentamos un caso de alcantarilla que sea así? Primero, ¿cómo determinaría el caudal de ingreso si la entrada está sumergida? ¿Qué condición aplico? ¿Tirante crítico? No va a haber tirante crítico, porque la entrada está sumergida. ¿Cómo determino el caudal que ingresa a la alcantarilla? ¿Cómo determino en este caso el caudal que ingresa a la alcantarilla? Si la entrada está sumergida. Hidráulicamente, ¿cómo qué va a funcionar? ¿Ah? Va a funcionar como un orificio. Entonces la fórmula que gobierne la descarga es la fórmula de orificio. Entonces en este caso, ¿qué cosa es lo que yo tendría que tener? Vamos a mostrarlo de repente mejor allá en la pizarra.